Segunda vuelta en Chile se definirá quién será el próximo presidente del país, quién ocupará la silla presidencial, o Janet Jara o José Antonio Kast. Estamos conversando, haciendo un análisis, poniendo sobre la mesa todos los elementos de no solo el proceso electoral en Chile, sino perfilando la sociedad chilena, cómo ha sido la política en los últimos años, los antecedentes de este proceso electoral. Estamos haciendo el análisis con Carlos Carrasco, vive en Chile. Además, hemos conversado sobre distintos rasgos de la sociedad chilena, de la política chilena, pero también revisar estos dos candidatos. Janet Jara, la candidata oficialista, José Antonio Kast vuelve a repetir como candidato. Además, fue muy votado por los jóvenes, ¿no? Esto es como paradigmático, llama bastante la atención. Y otro asunto que también condicionó como variable esta elección, el voto obligatorio, ¿no? ¿Hasta qué punto el voto obligatorio condicionó esto y cómo ves estos dos candidatos? Se decía que en la segunda vuelta, muchos analistas coincidían en el hecho de que en la segunda vuelta José Antonio Kast pudiese ganar las elecciones, ¿no? Sí, indudablemente, a pesar de que en esta primera vuelta los números más simples, una lectura simple se puede ver a Janet Jara como la ganadora de esta contienda. Cuando sumas los candidatos de derecha te dan alrededor de un 70-73%, y ese es el porcentaje que posiblemente pueda sacar José Antonio Kast en una segunda vuelta. Hay muchos elementos que responden a eso. Indudablemente el voto obligatorio es uno. La tendencia a la abstención en Chile antes del voto obligatorio en las pasadas elecciones marcaba un poco más del 50%. Es decir, hay un porcentaje importante de la población que evitaba tomar una posición concreta respecto a determinado candidato o a determinada candidata. Sin embargo, con la impronta del voto obligatorio, uno no puede analizar de manera tan concreta cómo se va a comportar el electorado. Para muestra un botón, en las principales regiones del norte del país se impuso Franco Parisi y gracias a esos votos de la región del norte sacó 19% de los votos, algo inédito en la historia política reciente chilena. Pero más allá de eso, también hay que entender que en este panorama venimos de un gobierno que ha sido muy impotente con las demandas sociales. Janet Jara fue hasta hace poco la ministra de Trabajo de Gabriel Boric y las principales reformas que propusieron como programa de gobierno no se pudieron llevar a cabo. Entre las cosas que se pudieron hacer fue aumentar un poco el salario mínimo, pero las grandes reformas laborales que implicaban el fin de las ISAPRES o que implicaba tener un mayor acceso a beneficios laborales no se pudo realizar. Y Janet Jara arrastra un poco esa frustración con el gobierno actual de Boric. Por el otro lado, si bien José Antonio Kast no necesariamente era la figura más popular con los jóvenes, sí está acompañado dentro de esta coalición por Johannes Kaiser, que hasta hace poco más de 2 años formaba parte del propio partido de Kast, el Partido Republicano, antes de que formara un partido aparte que era el Partido Nacional Libertario. Y Kaiser sí arrastra el voto de los jóvenes. Entonces aquí uno puede ver un poco cómo existe esta relación entre los candidatos de derecha versus lo que está pasando con Janet Jara. Como telón de fondo también hay que entender algo, y es que tanto Janet Jara como José Antonio Kast representan una generación que en las elecciones pasadas fue desplazada. Hay que entender que Gabriel Boric, como bien comentabas, ha sido el presidente más joven electo en Chile. En 2011 lideraba las protestas estudiantiles por la educación pública y ya en 2022 era presidente de la República. Estamos hablando de una evolución inédita en el plazo de 10 años que llevó no solo a Gabriel Boric como presidente, sino a esa generación a asumir el poder político en Chile, donde había unas expectativas muy grandes por ser jóvenes, expectativas que lamentablemente no se cumplieron, y hoy hay una regresión a esas generaciones que se saltaron en el 2022 y están representadas tanto por Janet Jara a través del Partido Comunista y de la coalición de gobierno, como también a través de José Antonio Kast, que viene de haber 20 años en un partido tradicional como era la UDI, a tener un partido propio, a negar ese pasado político tradicional y venderse como un político nuevo para tratar de atraer
a esos nuevos votantes. Entonces es un panorama bien complejo que lo que promete es que para futuro, independientemente de quién sea el 14 de diciembre, va a enfrentar, uno, un escenario de mucha polarización y dos, una minoría en el Congreso. Ninguno de los dos partidos, ninguna de las dos coaliciones va a poder gobernar sola. Va a necesitar acuerdos y ahí la clave va a estar justamente en la sorpresa de esta primera vuelta, Franco Parisi. Importante destacar esto, que no solamente el proceso es presidencial, sino además también parlamentario. Vimos allí los primeros datos en esta primera vuelta de cómo pudiese quedar distribuida la asamblea, los representantes en el parlamento. Entonces, ¿cómo viste los resultados en esta primera vuelta, más o menos esta primera aproximación, estos primeros resultados? Sí, la distribución que nos puede dar para el Congreso, que además se elegía en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es que las coaliciones que hoy representan al gobierno han decrecido, mientras que el Partido Republicano, que es el partido de José Antonio Kast, ha enfrentado un crecimiento que también es inédito y que le va a permitir empujar ciertas reformas, pero no le va a permitir gobernar solo. Va a necesitar acuerdos con partidos como es el Partido de la Gente, que es el partido de Franco Parisi. Pero además del elemento en la Cámara de Diputados y en el Senado, también hay un tema de narrativas, que es donde existen coincidencias, inclusive en estos candidatos que parecieran estar en posiciones opuestas. Y una tiene que ver indudablemente con la seguridad y con la migración. Todos y todas las candidatos tuvieron una narrativa muy preocupante que alimentaba la xenofobia, y hay que ser muy responsable con esto. Independientemente de la persona que quede electa el próximo 14 de diciembre, uno puede prever que va a aumentar una narrativa de xenofobia que puede afectar inclusive a aquellas personas que puedan estar regulares en Chile. Eso es indudable. Y además de eso, también está el tema de la seguridad, donde las propuestas están planteando una seguritización del espacio público, una militarización del espacio público, y que esto también puede traer problemas para la cohesión social, especialmente en los sectores populares de la población. No es lo mismo el patrullaje policial de personas que están justamente educadas, formadas para poder brindar seguridad ciudadana, a que pueda sacar a personal que está preparado es para enfrentamientos militares a tener labores de seguridad ciudadana. Entonces, son panoramas bien complejos que se están alimentando con la narrativa, pero que posiblemente también se materialicen en acciones donde posiblemente, si como lo arrojan las encuestas, José Antonio Kast sale electo, estas narrativas, uno, de xenofobia y de mayor seguritización del espacio público, empiecen a aumentar. Es importante poner esto sobre la mesa, Carlos, los dos principales temas de agenda de esta campaña, el tema de la migración, el tema de la seguridad, entendiendo el porcentaje de venezolanos que están en Chile, que hacen vida en este país. Importante además por las denuncias que hemos visto a través de las redes sociales sobre la persecución, la xenofobia, precisamente hacia los venezolanos. Esto de alguna manera nos hace prever la importancia que es este proceso electoral, los venezolanos que están asentados en Chile, ¿no? Sí, indudablemente, y no solo los venezolanos, sino la comunidad migrante en general. Hay que entender que Chile, a pesar que uno lo vea muy largo en el mapa, su población es relativamente pequeña. Estamos hablando de un país de 18 millones de personas, donde en el último censo ya se registran más de 1 millón de migrantes. De ese millón de migrantes, un porcentaje importante son venezolanos, pero también hay otras comunidades migrantes como la peruana, como la haitiana, inclusive también la boliviana y otras minorías provenientes de otros países de América Latina. Entonces estamos hablando de una población migrante importante en términos porcentuales para Chile, y que también se vieron en la obligación, aquellos que ya tenían el tiempo suficiente, de votar en estas últimas elecciones, y en las próximas elecciones del 14 de diciembre también van a votar. La principal preocupación de las comunidades migrantes está en poder regularizar su situación en más escenarios de xenofobia. Lamentablemente, lo que se vio en la campaña presidencial en Chile fue muchos discursos que apelaban a la xenofobia, que apelaban al miedo a la otredad, que apelaban al miedo al otro, a la otra.
Eso hay que trabajarlo y bueno, la comunidad migrante venezolana, así como otras, afortunadamente se ha estado organizando, bueno, para proteger sus derechos, porque indudablemente el escenario que se vislumbra en el futuro va a ser un escenario donde se va a tratar de criminalizar más la migración y va a ser necesario la organización de las personas migrantes para enfrentar esas narrativas. Carlos, ya para cerrar rápidamente, tú que vives en Chile, ¿cómo es realmente la situación de los venezolanos en Chile con este asunto de la xenofobia? Uno lee muchas cosas en redes sociales, pero es importante irnos a las fuentes primarias, a quién está ahí, a quién se dedica a colectar datos sobre realmente lo que se vive en Chile, ¿no? La comunidad migrante en Chile, la venezolana, es una comunidad bien potente, es una comunidad que siempre trata de apoyarse entre sí. Estamos hablando también de una comunidad que ya tiene bastante tiempo, ya que las restricciones para ir a Chile comenzaron con el gobierno de Sebastián Piñera hace aproximadamente unos 8 años. Entonces, la mayoría de los venezolanos y de las venezolanas que están en Chile ya tienen aproximadamente ese tiempo. En ese sentido, la añoranza de volver a casa siempre es algo frecuente en esta comunidad y lo que quieren las personas es poder movilizarse en paz, poder salir y entrar a Chile sin problema, que sus familiares puedan venir a visitarlos. Eso es lo que la comunidad migrante espera y que no los criminalicen por su identidad. Hay mucha criminalización por la identidad de los venezolanos, hay mucha criminalización por el acento, por la comida y son elementos que en el día a día, que en la cotidianidad, golpean muchísimo la autoestima de esta población. Entonces es necesario aumentar un poco esa resiliencia como comunidad migrante y ojalá recibir el apoyo tanto en Chile como en Venezuela, de la misma sociedad venezolana, para que esta comunidad migrante se sienta querida y también que de cierta manera se le pueda exigir a las figuras públicas, a las autoridades públicas que están en Chile, que la xenofobia y que la narrativa de discriminación pueda ser eliminada. Entendemos que además no es el espíritu de la mayoría de los chilenos, pero qué lamentable que una sociedad de un país, una población que tuvo que emigrar en su momento, pues tenga este tipo de actos con la población migrante, la migración además que es un tema de agenda internacional y que muchos candidatos y muchos gobiernos usan para hacer propaganda política. Bueno, Carlos, me toca ya despedir el programa, pero yo te quiero agradecer por este análisis tan completo y por habernos acompañado en esta edición de Brújula Internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber venido. Carlos Carrasco, periodista, consultor político, haciendo un análisis sobre el proceso electoral en Chile, pero lo que está alrededor, todas las variables que están alrededor de este proceso, elementos históricos y variables que condicionan el resultado que finalmente se sabrá el próximo 14 de diciembre. De esta manera nos toca despedir por hoy esta edición de Brújula Internacional, por supuesto agradeciéndole siempre su sintonía, invitándole a que nos acompañe cada tarde a las 2 de la tarde para seguir entendiendo cómo funciona el mundo. Feliz tarde para todos.